ese amor que fue escrito con sangre. Amigos, cuántas emociones estamos viviendo estos días, ¿no es así? Espero que realmente estés sintiendo que Dios está hablando a tu corazón a través de cada mensaje. Te enviamos, por cierto, un gran abrazo a ti que nos estás acompañando a través de la radio o de la TV Nuevo Tiempo o quizás a través de internet. Este programa fue preparado con mucho cariño para ti. Sí, para ti, Celia Márquez, que nos estás acompañando desde Santiago de Chile. Para ti, Liliana Cáceres, que nos saludas desde Uruguay. Para ti, Roberto Choque de Perú. En fin, son tantos amigos que están entrando en contacto con nosotros todos los días. Estamos realmente felices de que tú estés acompañando esta programación especial, donde quiera, sí, donde quiera que te encuentres. Y quizás te estarás preguntando si hoy tenemos un regalo para ti, ¿no es así? Pues sí, tengo aquí en mis manos el curso bíblico La Biblia Habla. En este material vas a encontrar varias respuestas a preguntas que todos nos hacemos en algún momento de la vida, como por ejemplo, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Será que hay vida después de la muerte? ¿Cuáles son las señales antes del regreso de Jesús? Amigos, estas y otras preguntas tienen respuesta a la luz de la Biblia. Y seguro ya te estás preguntando, ¿qué debo hacer para tener este estudio bíblico? ¿No es así? Bueno, para obtenerlo, pídelo ingresando a nuestro sitio web. Anota muy bien, estudielabiblia.com o también en nuevotiempo.org/estudio bíblico. Y también por el WhatsApp, más 55 12 98 114 60. Déjame decirte algo, que es muy importante, es un detalle nada más, pero es importante. Allí te vas a registrar y vas a llenar un pequeño formulario para que así podamos enviarte este material hasta la puerta de tu casa de forma totalmente gratuita. Amigos, estamos viviendo una situación realmente delicada, un poco preocupante en varios países, pero en medio de la incertidumbre y el caos, nosotros podemos hacer de nuestra parte para amenizar el sufrimiento de varias personas que están cerca nuestro. Desde el inicio de esta semana, el pastor Eber Boger, quien es director del Ministerio Personal de la Iglesia Adventista para toda Sudamérica y además también es el coordinador de esta Semana Santa, está haciendo un llamado a la solidaridad para que participemos del proyecto Más Amor en Pascua. Así que juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso quiero invitar ya mismo al pastor Boger, que está con nosotros en este momento, para que nos cuente más sobre los proyectos, los resultados, las acciones que se están realizando. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Aileen. Una bendición estar con ustedes, todos los amigos que están ahí esta noche en más una noche de Semana Santa. Así es. Pastor, yo sé que nuestros amigos que están en Perú, junto a ADRA, que es la agencia humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, están realizando un trabajo extraordinario. Por favor, cuéntenos un poco más al respecto. Sí, es verdad. El Perú tiene un blanco de tener como 100 toneladas de alimento, de comida por esos días. Pero hoy día recibí la información que llegaron a 54% de su blanco. Y hoy mismo, y estos días, 2.700 familias fueron bendecidas con comida. Una bendición. Realmente, pastor, qué bueno saber que nuestros amigos peruanos están trabajando de forma tan comprometida, ¿no es así? Así como los demás países, todos están trabajando. Pero esta noche vamos a hablar de Perú, mañana de Chile, cada noche de un país que está haciendo cosas increíbles para el Señor. Pastor, también pasando a otro tema, sé que las mujeres están trabajando de una forma maravillosa, sí, buscando precisamente en esta situación de caos, en esta situación donde mucha gente está viviendo ansiedad, depresión, están buscando dar ayuda psicológica, ¿no es así? Cuéntenos sobre este proyecto. Así es, el proyecto del Ministerio de la Mujer de la Iglesia Adventista está haciendo un trabajo increíble. Estão haciendo proyectos de ayuda psicológica online.
Entonces se puede buscar la iglesia adventista, el ministerio de la mujer, que alguien va a escuchar, va a te ayudar, va a te encaminar para una ayuda psicológica, una bendición. Perfecto, qué bueno es saber que podemos ayudarnos los unos a los otros. Pastor, aprovechando que usted está aquí, nos gustaría poder orar por cada una de estas acciones solidarias, por las personas que están involucradas y orar por cada persona que está acompañando este momento la programación especial de Semana Santa. Así es, vamos a orar, pedir la bendición del Señor para cada hogar en esta noche. Gracias, Señor, por más una noche de Semana Santa. Gracias por su bendición, porque nessa noite su poder é real. Graças porque su poder llega a cada hogar nessa noite, a cada família, a cada pessoa que nos escuta por la rádio, por la TV, por internet. E pido em nome de Jesus que tu bendição esteja com cada de ellos. Por Cristo oramos. Amén. Amén. Pastor Eber, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana nos reencontramos, ¿no es así? Así es. Perfecto, muchísimas gracias. Es bueno estar siempre bien informados. Bueno, y avanzando con nuestra programación, continuando con el programa, quiero recordarte, aprovechar este momento para recordar que el episodio de hoy de nuestra serie de historias de esta Semana Santa estará disponible una vez que termine este programa. Podrás encontrar el episodio de hoy en nuestro sitio web feliz7play.com. Lo voy a repetir, feliz7play.com. A la hora de digitar, 7 es con número. Así que aprovecha la oportunidad de ver y compartir no solo el episodio de hoy, sino también los anteriores, por si te perdiste algún capítulo. Recuerda que cada episodio de esta serie está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Reitero, ¿dónde? En feliz7play.com. Amigos, llegó el momento de alabar y adorar a Dios. A continuación, vamos a escuchar al maestro Javer Santos y al cuarteto Arautos do Rei con la música titulada Yo no te dejaré. Solo en pensamiento yo contemplo tu poder, puedo ver tus maravillas en el belo atardecer. Me pregunto en silencio cómo puedo merecer un amor así de intenso de un Dios con gran poder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré si conmigo permaneces, mi Dios. Solo el brillo de tus ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir.
Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo, donde voy a me esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré si conmigo permaneces, mi Dios. Amém. Alabado seja o Senhor. Muitas graças, Quarteto Arautos do Rei, por esta parte especial, tremenda, poderosa. Quero saludar a meus amigos que acompanham em vivo por la TV, por la rádio e por internet. Abraço para todos e que o Senhor bendiga a cada um e, sobretudo, nesse tema que tendremos a partir de agora. Estou seguro que o tema de hoje será de grande bendição para todos. Assim que agradeço muito sua presença e sua participação. Bueno, mis amigos, eu quero mandar abraço muito especial para todos de Equador. Abraço para mis amigos de Equador. Graças porque estão conectados aqui com este programa. Também abraço para mis amigos de Chile. Abraço para mis amigos peruanos. Abraço para mis amigos de Bolívia. Abraço para mis amigos de Argentina. Para mis amigos de Uruguai, de Paraguai. Abraço para meus amigos de Brasil e para todos nossos queridos hermanos que acompanham em várias partes do mundo. Que o Senhor derrame bendições especiais sobre cada um de vocês. Hemos passado dias de lutas difíceis em todo o mundo com o tema deste coronavírus. Pero sabemos que a mano del Todo-Poderoso está sobre nós. E nesta noite me gustaría orar uma vez mais por ti, por tu família, por tu hogar e sobretudo por tu vida espiritual. Antes de começar o tema, queremos orar uma vez mais. Por favor, vamos a orar. Padre querido, alabado seja tu nome, Senhor, porque tu eres Deus bondadoso, misericordioso, totalmente lleno de graça e de misericórdia. Senhor, neste momento, há uma pessoa que está passando por lutas. Há uma família que está passando necessidades. Há pessoas, Senhor, que estão lutando, que estão vivendo dias difíceis e muitas vezes de pânico. Eu te pido, Padre, que neste momento ponga tus manos sobre esta pessoa, sobre este hogar, sobre esta família. Traiga, Senhor, esperança, paz e salvação. Meu Padre querido, agora vamos abrir tu palavra. Por favor, abra nosso entendimento, nosso coração, para que o tema chegue forte em nossa vida. E para que nesta noite, tomemos decisões importantes a tu lado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alabado seja Deus uma vez mais. Bueno, meus amigos, eu quero comentar-lhe que o tema de hoje é Cristo, nossa garantia. Esse é tema que está dentro do contexto do santuário. E por isso me gostaria de explicar algumas coisas como introdução e em seguida vamos abrir a Bíblia. O Senhor é Deus perfeito. Todo o que o Senhor hace, lo hace perfeito. E o Senhor criou ao homem, Adão e Eva. E quando o Senhor criou Adão e Eva, seguramente eram todos perfeitos. Então não havia pecado.
Y como no había pecado, la comunicación, la relación entre Adán y Eva y el Señor Dios Todopoderoso era algo directo, era cara a cara. O sea, no había barrera, no había ningún tipo de obstáculo, no había nada. Entonces la comunicación era directa. Era lindo, maravilloso. ¿Sabe de una cosa? Un día nosotros estaremos en el cielo con el Señor y también vamos a conversar con el Señor sin ninguna barrera, sin pecado, cara a cara. Será un momento maravilloso. Yo espero por ese día y estoy seguro que tú también esperas por ese día. Solo que un día pasó un problema. El pecado entró en la vida humana y el pecado entonces trajo para los seres humanos una barrera, un obstáculo, una situación de separación. ¿Sabes por qué? Porque después del pecado, el ser humano nunca más alcanzó a conversar cara a cara con el Señor, porque el pecado se tornó un obstáculo, una barrera. Entonces el ser humano solamente escuchaba, oía la voz del Señor, pero ya no alcanzaba a verlo más. Entonces solamente escuchaba la voz. Y cuando pasó el tiempo y el pecado se multiplicaba y los problemas se multiplicaban, llegamos a un momento donde el ser humano ya no alcanza más escuchar la voz del Señor. Y esto es un problema. En la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, está escrito: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. O sea, si alguno oye mi voz, si alguna persona escucha mi voz. ¿Por qué? Porque el pecado fue tan terrible, que los seres humanos ya no alcanzan más escuchar la voz del Señor. Y hay una confusión porque las personas no saben si esta es la voz de Dios, o es la voz del diablo, o es la voz de un ser humano, o es una cosa diferente, extraña, porque el pecado entró en la vida humana y produjo esta situación de barrera, de separación. Entonces el Señor llama a su hijo Moisés y le hace un pedido y le muestra una visión. Eso es muy interesante. ¿Cuál fue el pedido que el Señor hizo a Moisés? ¿Cuál fue la visión que el Señor dio a Moisés? Bueno, vamos a abrir la Biblia para saber. Voy aquí para Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Bueno, aquí estoy. Versículos 8 y 9. El texto bíblico dice: y me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. ¡Qué maravilla! Entonces el Señor muestra a su siervo Moisés una visión. El santuario celestial es mostrado a Moisés. Y Moisés entonces tenía la incumbencia de construir, de preparar, de hacer un santuario aquí en la tierra semejante al santuario celestial. Entonces Moisés, obediente al Señor, empezó a construir el santuario. Y el santuario entonces quedó lindo, preparado, exactamente como el Señor había pedido a su siervo. El santuario era así, tenía dos compartimentos. El primer compartimento se llamaba lugar santo y el segundo santísimo. Y antes del santo había un espacio que llamamos de patio, ¿no? o el atrio anterior. Ahí entonces había el atrio, enseguida el lugar santo y enseguida el lugar santísimo. Y ese santuario tenía algunos móviles. En el patio había un altar de sacrificio y había un ambiente donde había agua. Entonces teníamos un local, una piscina con agua y había también un altar para sacrificio de animales. Cuando entramos en el lugar santo, de un lado había una mesa con 12 panes. Y los 12 panes eran panes conocidos como panes de la proposición. O sea, los panes eran panes puros, hechos de una manera específica, diferente, especial. Así que habían 12 panes sobre una mesa. Del otro lado del lugar santo había un candelabro de oro.
con 7 lámparas. Interesantísimo. Y ahí cerquita del velo había un altar de incienso. Y entonces cuando pasamos por el velo y entramos en el Santísimo, encontramos lo que llamamos Arca del Pacto. Esta Arca del Pacto havia dentro algunos objetos, pero sobre todo havia las tablas de la ley de Dios. También había ahí el bordón de Aarón y había también el maná. Todo esto era el santuario. Todo esto fue construido, preparado por Moisés de acuerdo con la revelación y la visión que el Señor le dio. Bueno, ahí viene una pregunta. ¿Y para qué todo esto? ¿Cuál sería el propósito del Señor? Bueno, volveremos al texto de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice, y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Sabes que el pecado entonces produjo esta separación y el Señor entonces pide a Moisés que construya un santuario para que el Señor pudiera seguir entre su pueblo. O sea, era una manera del Señor estar y permanecer con su pueblo. Eso es lindo, ¿no? Eso significa que el Señor siempre está y siempre estará a nuestro lado. Nosotros nunca estaremos solos. El Señor siempre estará con nosotros. Por ejemplo, en este momento tú estás ahí en su casa y el Señor Jesús, el Dios, está contigo. Tú no estás solo, estás ahí con su familia, pero el Señor está contigo, así como el Señor está aquí conmigo. El Señor siempre está al lado de sus hijos. Y este es el principio del santuario. El Señor dice, yo quiero que construya un santuario porque yo quiero habitar entre ustedes. Quiero estar con ustedes. Eso es maravilloso, ¿no? Alabado sea Dios. Y claro, había otros motivos también, ¿no? Lo que pasa es que el Señor quería explicar al hombre su plan de salvación. Y el plan de la salvación antes de la cruz fue mostrado, explicado al hombre a través del santuario. El santuario y todo su ritual era como que una enseñanza bíblica, una enseñanza divina sobre lo que pasaría en la cruz. O sea, era la cruz antes de la cruz. Yo podría decir que el santuario era como si fuera una escuela, como si fuera una facultad, un ambiente de enseñanza. El Señor quería enseñar a su pueblo los principios de la salvación, los principios del Calvario, los principios del plan que el Señor preparó para salvar a los seres humanos. Por eso fue pedido a Moisés para construir el santuario. ¿Y cómo funcionaba todo este santuario y todo el ritual del santuario? ¿Sabe cómo funcionaba? Era más o menos así. El ser humano pecador, arrependido, buscaba un animal y ese animal debería ser puro y entonces el pecador levantaba su mano sobre la cabeza del animal y entonces hacía una confesión, confesaba sus pecados a Dios, pedía perdón al Señor. Mira qué interesante, pedía perdón al Señor, el Señor le perdonaba al hombre y el pecado, la culpa del hombre pecador, de una manera simbólica, iba para el corderito, para el animal. Y entonces este animal era muerto. El pecador mataba este animal. Y esto me parece un poco extraño, ¿no? ¿No te parece extraño? Imagina una persona que cometía el error, cometía el pecado, de repente transfiere sus pecados, sus culpas para el animal. Y el animal muere en su lugar. O sea, el animal era inocente y pagaba el precio de la culpa del hombre. O sea, esto parece un poquito extraño, ¿no? Pero espere un minuto que enseguida nosotros vamos a explicar por qué era así y qué significaba esa situación de que un animal, un cordero, otro animal, moría en lugar del hombre. ¿Qué significa todo esto? Bueno, todo esto pasaba en el santuario todos los días, 2 veces al día,
toda a vida. O santuário foi construído e o povo de Israel caminhava, viajava por el deserto e, mientras tanto, então, armava o santuário e desarmava o santuário. Preparava para fazer os rituais e, em seguida, levava o santuário para o outro lugar. Ou seja, o santuário era como se fosse um tipo de uma carpa, era algo assim, não? E então, todo este ritual passava e passou por todo o período do Antigo Testamento. A Bíblia menciona um pouquinho sobre este tema, um pouquinho não, muito sobre esse tema. Le vou mostrar um texto interessante que está em Levítico capítulo número 4, versículos 27 al 30, que diz: "E se alguma persona del pueblo pecara por inadvertência contra algum mandamento del Senhor em coisas proibidas, será culpável. E al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos." E o texto, versículo 30 diz: "E luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre e untará los cuernos del altar del holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar." Justo lo que eu havia explicado. Então, está claro, não? O pecador confessava seus pecados ao Senhor com a mão sobre o corderito, a vítima, e em seguida echava a culpa ao corderito e lo matava, e o corderito morria em lugar do pecador. Isto realmente seria, desde o ponto de vista humano, algo injusto. Claro, porque se el ser humano es el culpable, como ahora el corderito muere en su lugar, o sea, no hace sentido, ¿no? Eso no hace sentido, pero eso pasaba, así pasaba. E assim que começava todo o movimento, todo o ritual do santuário, solamente o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Sempre o sacerdote. E quando ele entrava levando a sangre de um animal que era morto. E esse sangue, então, era usado para fazer todo um sistema de purificação ou de aspersão, melhor. De aspersão para fazer este pedido ao Senhor de uma maneira bem específica para que o homem pudesse alcançar o perdão de seus pecados. Ou seja, a sangre desse animal era utilizado por el sacerdote e com seu dedo ele mojava na sangre e então hacía assim em los 4 cuernos del altar. Agora, passava algo interessante, não? Porque todo esto passava 2 vezes ao dia, em la mañana e de tarde, por la mañana e por la tarde. Todos os dias durante um ano. Quando se completava um ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário. E quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo, o sumo sacerdote então começava aí a ser algo muito significativo. ¿Sabes por quê? Porque este dia era conhecido como o dia da expiação, o dia del perdão, o dia da reconciliação. Esse era um dia sagrado para os judeus. Eles quedavam aí acampados ao redor do santuário e todos quedavam em oração, em ajuno, em contrição de espírito, quedavam ali esperando o momento, porque este era um dia que esperavam por todo o ano. Então, aí o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, levando um pouquinho de sangue de um animal que era morto antes, e quando o sumo sacerdote entrava, então oferecia ao Senhor esta sangue. E então o Senhor descendia do cielo, se manifestava allí e então perdonava os pecados de seu povo cometidos durante todo o ano. E quando terminava todo esse ritual, conhecido como expiação, o sumo sacerdote salia do Santíssimo, salia afuera do santuário e aí estava todo o povo reunido alrededor em oração e expectantes, esperando a notícia, a resposta do sumo sacerdote. E o sacerdote abria uma sonrisa bonita, seus braços e dizia: "Mis amigos, mis hermanos, eu tenho uma bueníssima notícia." E dizia, não? "El Deus Todo-Poderoso e Misericordioso ha perdonado a todos. Estamos perdonados."
Entonces todos reunidos empezaba a hacer una fiesta, una conmemoración. Era un momento de alegría, de gratitud, de paz en el corazón. Qué lindo, el día de la expiación, el día del perdón, el día maravilloso de gracia y de reconciliación. Y todo esto pasaba dentro de un contexto en que el Señor quería explicar a su pueblo el plan de la salvación. Y todo eso entonces duró todo el Antiguo Testamento hasta llegar al momento cuando Cristo entonces finalmente entregaría su vida en la cruz. El tiempo pasó, los años se pasaron, hasta que un día Cristo vino a esa tierra. E quando Cristo vino a essa terra, quando Cristo foi ao rio Jordão para ser bautizado por Juan el Bautista, quando Juan el Bautista lo viu, imediatamente já lo identificou e disse: aí está o Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo. Impressionante. Esse texto está escrito em Juan, Evangelho de São Juan, capítulo número 1, versículo número 29. Assim te muestro. Dice assim: al día siguiente, Juan viu a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Juan el Bautista sabía de las profecías, conocía las profecías, y cuando Cristo apareció para ser bautizado, Juan el Bautista ya sabía que este hombre que estaba allí no era un hombre cualquier, no era una persona cualquier. Allí estaba Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo lo que pasó en el santuario, todo el ritual del santuario, todo esto apuntaba para Jesús. Agora Cristo vino, Cristo foi bautizado, começou seu ministério. E finalmente chegou o dia em que Cristo foi ao Calvário. E quando Cristo foi ao Calvário, e foi crucificado, e morreu por nós, allí estava o Cordeiro de Deus entregando a vida por nós. E Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, algo passou aqui na terra, passou em todas as partes do mundo. E claro também, porque o sacrifício de Cristo foi algo impressionante. Mira o que passou com relação ao santuário. Com relação ao santuário. Te muestro. Aqui está escrito em Mateus, en el capítulo 27, versículos 50 e 51. Acompanha-me, por favor, tu que estás escutando por la rádio, tu que estás escutando por internet ou por pantalla de televisão. Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Por favor, ponga atenção en este texto que vamos a ler. ¿Está preparado? Vamos entonces, Mateo capítulo 27, 50 y 51. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Cuando Cristo murió en la cruz, entonces este velo que separaba el Santo del Santísimo se rasgó de arriba hasta abajo. O sea, fue una intervención divina. ¿Por qué? ¿Qué significaba esto? Significaba que Cristo es el Cordero verdadero y que todo lo que había en el santuario se acabava justo nesse momento, porque todo o que passava no santuário era como um tipo de uma indicação direta para Cristo. E quando Cristo morre, então todo o que passava no santuário alcançou seu cumprimento. Ou seja, todo foi preparado para funcionar hasta este momento. E quando Cristo muere, todo esto então termina. Porque agora o Cordeiro de Deus muere. O velo del santuário se parte, se rasga de arriba hacia abajo. E então, a partir desse momento, nunca mais foi necessário matar um corderito. Nunca mais.
Nunca más el ritual del santuario fue necesario, porque Cristo cuando murió, entonces acabó con todo el ritual del santuario. Ahora nosotros no necesitamos de un corderito, no necesitamos matar cordero, no necesitamos hacer sacrificio de cordero, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Y Cristo es nuestro cordero, maravilloso, salvador, perdonador, rescatador. Es nuestra garantía. Bueno, la Biblia es clara cuando dice que el velo del santuario se rasgó en dos partes, mostrando que todo lo que pasaba en el santuario nunca más sería necesario. Ahora Cristo entonces entrega la vida por nosotros. Te voy a explicar un detalle muy importante. Ponga atención, por favor. Analicemos un poquito los móviles del santuario y vas a ver que cada uno apuntaba para Cristo. Por ejemplo, el agua que había en el atrio del santuario, este agua era un símbolo del Espíritu Santo. También representaba el bautismo. Era una señal de purificación. Ahí, del outro lado, havia um altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício era um símbolo del sacrifício de Cristo en el Calvário. Como se matava os corderitos, um dia Cristo moriria por nós. ¿Está claro? Entramos en el lugar santo. Esta mesa con 12 panes era una representación. El número 12 representaba las 12 tribus de Israel y futuramente representaba los 12 discípulos de Cristo. Y el pan era una referencia, era una representación de Cristo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces este pan representaba a Cristo y el número 12 representaba las 12 tribus de Israel y futuramente los 12 discípulos. Del outro lado havia el candelabro entonces, com 7 lámparas. El número 7 es el número de la perfección. Y también el número 7 es una representación de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y la lámpara que quedaba siempre ahí encendida era una representación de Cristo Jesús, porque la luz era Cristo, y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. E um pouquinho mais adelante havia outro altar de incenso. Esto representava o culto, a adoração e as orações de los santos, de los fieles, de los justos. Quando entramos no Santíssimo, havia então o arca del pacto. E dentro havia então o bordão de Aarón. Esse bordão significa que o Senhor está sempre conduzindo su pueblo, que o Senhor maneja su pueblo, o Senhor maneja, dirige su iglesia e a história da humanidade. O maná que estava allí era uma representação de que o Senhor cuida de sus hijos, que o Senhor ajuda a nós em nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Amém? Amém. E também havia dentro desta arca, havia as tablas de la lei. E as tablas de la lei dentro del Santíssimo era uma indicação, uma representação de que en el juízo final, la lei de Deus, los 10 mandamientos, serão la base para el juízo. Ou seja, todos seremos juzgados com base em la santa lei de Deus. Por isso as tablas estavam allí, dentro desta arca del pacto. ¿Quedou claro? É assim que todo apuntava para Cristo. El sacerdote representava a Cristo. El sumo sacerdote representava a Cristo. El corderito representava a Cristo. La sangre derramada representava a Cristo. El agua representava a Cristo. Todo no santuário apuntava para Cristo. Todo era símbolo de Cristo Jesús. Assim que quando Cristo muere, todo esto se termina. Aí quando Cristo muere. Meu amigo e minha amiga, tu que estás mirando por televisão, ou por internet, ou por rádio, está escuchando por la rádio, escúchame por favor. Cristo ressuscitou e depois de 40 dias volveu ao cielo. Quando Cristo volveu ao cielo, entrou en el santuário celestial.
en el lugar santo del santuario. Y de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14 y Daniel 9, versículos 24 al 27, dice que un día Cristo pasaría para el Santísimo. Y tengo una noticia para usted. Tengo una noticia buenísima para todos. ¿Sabe cuál es? En ese momento, Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué hace Jesús? Intercede por nosotros. Así que Cristo sigue en el santuario celestial, haciendo ¿qué cosa? Intercediendo por nosotros para conducirnos a una experiencia maravillosa de salvación. Mi amigo y mi amiga, esta es la buena nueva de esta noche, la buena noticia de esta noche. Bueno, entonces, delante de todo esto que estudiamos, delante de todo este tema maravilloso que analizamos, yo quiero darte algunas informaciones. Informaciones preciosas, importantes. Tenemos a Jesús como nuestro Cordero. Tenemos a Jesús como nuestro abogado. Tenemos a Jesús como nuestro intercesor. Tenemos a Jesús como nuestro perdonador, porque Cristo perdona a nosotros. Entonces yo te hago una pregunta. Cuando descubrimos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, yo te pregunto, ¿hay alguna cosa imposible para Cristo? ¿Hay alguna cosa imposible para el Señor? No, no hay. Hay salvación para cada persona. Hay expiación para cada persona. Hay perdón para cada persona. Hay seguramente un llamado del Señor para cada uno de nosotros. Estoy hablando a una persona que está solita en su casa. Una persona que está solita ahí, quizás acostadito en la cama, o quizás sentado en una silla en la sala, o quizás toda la familia está reunida. Estoy hablando a usted, mi amigo, y a usted, mi amiga. ¿Usted sabía que tenemos un sumo sacerdote, un abogado que es Cristo, que está listo para bendecir a ti y a tu familia? Así que, por favor, cuando se pone a orar, en el momento de tu oración, esté seguro que hay un Dios que te escucha, que hay un Cristo maravilloso que intercede por ti. Hemos vivido momentos difíciles, momentos de luchas, de incertidumbre, de miedo. E muitas vezes estamos vivendo espiritualmente uma vida vazia, uma vida totalmente vazia. Eu quero oferecer-te um curso bíblico. Eu tenho aqui um curso bíblico, existe. La Fé de Jesús. La Fé de Jesús. Isso é para ti. Podemos enviar para ti. É grátis. Só há que fazer tu pedido. E nós temos aqui 2 números de WhatsApp. O primeiro número é mais 55 12 98 27 13 944. Repito, mais 55 12 98 271 3944. E temos outro número de WhatsApp, que é mais 55 12 98 247 71 83. E temos também um sítio, uma direção para que você marque aí tu decisão. Nuevotiempo.org, nuevotiempo.org/acepto. nuevotiempo.org/acepto. Nuevo Tiempo, ¿me está escuchando? Nuevo Tiempo, atención, atención, los que escuchan por la radio, atención, nuevotiempo.org/acepto. Estoy hablando a una persona que ha
buscado por todas las partes, ha golpeado puertas diferentes. Estou falando de uma pessoa que ha buscado a verdade, os princípios bíblicos, o caminho verdadeiro em lugares distintos, diversos, pero não ha encontrado. Então, meu amigo, hoje tu búsqueda chegou ao final, porque hoje Cristo está aqui de braços abertos, te invitando para que tomes uma decisão, para que entregues tua vida totalmente ao Senhor. Estou falando a uma pessoa que está passando por uma luta espiritual, a uma pessoa que está pensando em suicídio, a uma pessoa que está pensando em acabar com a própria vida. Estou falando a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está quizás en este momento para cometer una locura, para hacer algo terrible, para quitar la vida, para hacer algo que no debería hacerlo, y tú estás ahí pensando en cosas malas porque alguna cosa está pasando en su casa o en su familia. Mi amigo y mi amiga, no lo haga, no cometa ninguna locura. Yo quiero que me dé 5 minutos nomás. En 5 minutos el Señor derramará una bendición sobre ti, el Señor hará un cambio en tu corazón, hará un milagro en tu corazón. Estoy hablando a una persona que me escucha en Argentina. Tú que estás en Argentina, estás pasando por un momento muy difícil, la depresión, quizás has pasado por soledad, has pasado por miedo, estás inseguro, algo está pasando dentro de tu corazón, no sabes lo que va a pasar en el futuro, estás ahí quizás angustiado, sufriendo. Cristo en este momento es tu Salvador, es tu perdonador, es el misericordioso Dios. Seguro que el Señor está a tu lado. Por lo tanto, esse é o momento de entregar a vida ao Senhor, é o momento de entregar tu coração ao Senhor, é o momento de tomar uma decisão, de nascer de novo, de seguir a Cristo, de aceitar a Cristo, de bautizar-se, de entregar todo em las manos del Padre. O Senhor está aqui, a tu lado, a mi lado, listo para bendecir, listo para perdonar, listo para cambiar. Eu tenho aqui a história de uma pessoa de Peru, que é a história de Paola Barbour, me parece. Paola aparece em pantalla. Esta pessoa entregou a vida ao Senhor, tomou a melhor decisão e está se preparando para ser bautizada. Meu amigo, eu quero fazer um pedido. Quantos você que está mirando essa pantalla, que me escuta por la rádio, tu que estás em Uruguai, tu que estás em Paraguai, tu que estás em qualquer parte do mundo, este é o momento para que tu te entregues, para que tu tomes tu decisão. Eu vou pedir que o Quarteto Arautos cante uma música muito especial, para que, mientras tanto, abras tu coração e confirmes tu decisão. E mientras tanto, por favor, envia para nós um mensagem dizendo acepto, eu acepto. Mais 55 12 98 271 39 44. Mais 55 12 98 247 71 83. Arautos do Rei, há mensagem para nós com ustedes agora. Se al intentar todo fracassou, e se al llorar nadie lo notó, si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. No te dejaría sin la correr. El que te creó, que te vio nacer, y con su mirada ve toda la tierra, aunque está cansado por todos verla, piensa que Él es Dios. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo.
ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Si la esperanza se acabó, solo hay cenizas, nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Pero necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da, y por la fe las luchas pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Qué tremendo, tremendo. Muchas gracias, cuarteto. Qué poderosa música, ¿eh? Alabado sea el Señor. Permanezca ahí porque después de la oración les voy a pedir una bendición cantada. ¿Puede ser? Mis amigos, ¿qué les parece? ¿Vale la pena tomar una decisión, sí o no? Claro que sí. Hay un amigo suyo que te va a hacer un contacto para hacerte unas preguntitas de esa tarjeta. Responda, confirma tu decisión. Nosotros también te pedimos que, por favor, envíanos un mensaje de WhatsApp. Y ahí tenemos el número, más 55 12 98 271 3944. Hay otro número, más 55 12 98 247 71 83. Y un detalle, Cristo murió por ti y por mí. Entregó la vida para salvarnos. ¿Y por qué tú no lo entregas tu vida también? ¿Qué falta para entregar tu vida al Señor? Entrega tu vida al Señor. Encomienda tu camino al Señor.
tenga esta decisión en su corazón y envíanos un mensaje diciendo: yo quiero pastor, yo quiero pastor. Ahí está el número, ahí aparece en su pantalla el número. Envíanos un mensaje. Nosotros estamos aquí esperando. O entonces nuevotiempo.org/acepto y confirma tu decisión por Cristo Jesús. Cristo está dispuesto a cambiar definitivamente tu vida. Assim que estou aqui com meu equipo, com todo um grupo de pessoas, esperando, estamos em vivo, esperando tu confirmação, tu decisão. Mais 55 12 98 271 39 44. E o outro número é mais 55 12 98 247 71 83. Já tomaste tu decisão? Já enviaste tu mensagem? Eu acepto, eu acepto, eu acepto. Estou esperando tu decisão e tu confirmação. Porque o Senhor Jesus, que era inocente, morreu em meu lugar e em tu lugar, que éramos nós totalmente culpados. Ou seja, eu tinha a culpa, tu tinha a culpa. Nós não merecemos, eu não mereço, tu tampouco mereces. Pero Cristo, com seus méritos, salvou a todos. Vamos a orar? Quero orar por ti e te felicitar por la decisão. Oremos. Padre querido, muitas graças porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo é o Cordeiro que morreu para quitar o pecado do mundo. Eu e meus amigos aceptamos a Cristo como Salvador personal. E aceptamos também, Padre, nascer de novo e começar uma vida nova com Cristo Jesus. Em tus manos de amor, eu entrego cada pessoa em el nome de Cristo Jesus. Amém. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Y te dé la paz. A continuación, Consultorio de Familia.